Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 12. Juan 3, versículo 1 al 12. Bien dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Es palabra de Dios. Por favor, tomemos asiento. Señor, en esta mañana, en el día tuyo, el día que tú escogiste, Dios, para sí, para que tus hijos, Señor, estos que han nacido de nuevo, estén, Padre, en torno a ti, Señor. Han dejado, Dios de los cielos, su cansancio, sus trabajos, Dios. Señor, se han preparado desde la noche anterior para este encuentro, Dios de los cielos, contigo, Señor. Señor, estos son tus hijos, Dios, que han venido hoy, Señor, a escucharte a ti, Señor. Presentarse, Dios, delante de ti, Padre, para decirte, Dios, que tú eres el que conoce nuestro corazón. Escudriñalo, Dios, y ve, Dios, si en nosotros hay camino, Dios, de perversidad, Señor. Si hay pecado, Dios, en nuestro corazón, Señor. Y Dios de los cielos, a través de tu Espíritu Santo que mora en nuestras vidas, Señor, muéstranos ese pecado. Y ahí en la intimidad con Él, pídele al Espíritu Santo que escudriñe su corazón. Y si Él te está mostrando pecados, confiésalo delante de Él, para recibir esta palabra suya, el vino nuevo, en unas tinajas desocupadas, que es el Espíritu Santo en nuestro corazón, y que lo llene de su palabra, que sea viva, eficaz, cortante, Dios, más que espada de doble filo, Señor. Transfórmanos, Dios. Cambia, Señor, este corazón, que es perverso, más que todas las cosas, mi buen Dios. Habla con Él. Bendito eres, Dios. A ti sea la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos,
el capítulo 3 del Evangelio de Juan es catalogado por muchos estudiosos como el más importante de todo el Evangelio de Juan, ya que él nos habla sobre el nuevo nacimiento, el boleto necesario para poder entrar en el reino de Dios. Y nos habla de un personaje que nos sirve de mucho ejemplo hoy para nuestras vidas. Nos habla de Nicodemo. A pesar de ser un erudito del Antiguo Testamento, su alma estaba intranquila sobre su salvación. Hoy nos vamos entonces a centrar en la figura de Nicodemo, pues pienso que su papel dentro del cuarto evangelio nos podrá entonces enriquecer y alentar en nuestro camino de fe. Todos sabemos, mis hermanos, que la salvación es un don gratuito de parte de Dios, que nos ofrece libremente al ser humano. Este don es una tarea que implica respuestas y también compromiso. Por tanto, lo que hace Jesús con Nicodemo es invitarle a recorrer el camino de la fe. Este camino tiene su comienzo en el imperativo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Y mis hermanos, permítanme leerles una anécdota que me pareció muy hermosa. Benjamin Franklin, el famoso inventor de la electricidad, no solo fue un gran estadista e inventor, sino que también fue un gran corresponsal. Recibía muchas cartas de personas famosas de todo el mundo. Pero un día recibió la carta más importante que jamás hubiera llegado a su escritorio. Era del bien conocido predicador británico George Whitefield, que le decía: hallo que usted es cada vez más famoso en el mundo de los educados. Así como usted ha hecho tal progreso al inventar los misterios de la electricidad, humildemente ahora le insto a que preste atención diligentemente al misterio del nuevo nacimiento. Este estudio es lo más importante e interesante, le dio Whitefield a Benjamin Franklin, y cuando usted lo domine, le pagará ricamente sus esfuerzos. Whitefield se estaba refiriendo en esto al capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Tenemos que comprender que todo ser humano necesita nacer de nuevo, necesita del nuevo nacimiento, sea un hombre ilustrado, sea pobre, sea rico, sin estudio, todos necesitan del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque todos estamos destinados a ir al horno de fuego, o sea, al infierno. Como dijo bien el rey David en el Salmo 51:5, he aquí que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tenemos que comprender, mis hermanos, que todo ser que nace está condenado a ir al infierno. Y como decía hoy el hermano Alex, ¿qué merecemos nosotros? No merecemos nada. Lo único que merecemos es ir al infierno. Eso es lo único que nosotros merecemos, ¿sí? Ir al infierno. El pecado de nuestros primeros padres nos llevó a ser destituidos de la gloria de Dios. Y cuando hablo de destituidos, hablamos de ser apartados. El hombre pecó, el hombre le volvió la espalda a Dios, el hombre perdió todo lo que tenía en el huerto del Edén por su pecado. Dios se apartó. Este fue el dolor del Señor Jesucristo cuando estaba prácticamente en la cruz, ¿cierto? Porque sabemos que Cristo llevó sobre sí todos nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre él. Cuando Dios se acerca a su Hijo, ve el pecado y él se va retirando. Cristo quedó destituido de la gloria ¿de quién?
de Dios en su parte humana. Tremendo. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por este pecado también nosotros estamos muertos para Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Y él dice Dios en su palabra, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. Dice Romanos 2:5, mas por causa de tu terquedad, mas por causa de tu corazón, de un corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y como vuelvo y digo, todo ser que nace está condenado a ir al infierno. Esa es una mala noticia. Pero Dios también, en su gran amor, nos tiene una buena noticia. Porque Dios mismo planea un plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo y su muerte expiatoria. Era la única manera de que podamos ser salvos de ir ¿qué? Al infierno. ¿A través de qué? De la obra grande y maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Cristo va a la cruz del Calvario. Cristo muere por nuestros pecados. Toda la ira de Dios que recaía sobre el ser humano, recae sobre él. Recae sobre Jesucristo. Pero mis hermanos, para que esta muerte expiatoria sea aplicada al pecador, tiene que haber un nuevo nacimiento, que solo es aplicada a través de la obra del Espíritu Santo en el alma del pecador. Y solo así podemos tener acceso al reino de Dios. Y debemos recordar algo de lo que hemos venido predicando del Evangelio de Juan. ¿Cuál era el propósito realmente al escribir Juan este Evangelio? Era que pudieran comprender que Jesús realmente es el Hijo de Dios y que todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. ¿Y cuáles eran los destinatarios? Esto es muy bueno nosotros recordarlo día tras día. Eran nuevos creyentes y eran hombres inconversos. Y en esta historia podemos, mis hermanos, encontrar tres personajes muy importantes. Primero, el más importante de toda la historia y el más importante que habla la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que representaba el Señor Jesucristo? La sabiduría que viene de lo alto, el ejecutor de nuestra salvación. El segundo personaje que encontramos es Nicodemo, que representa la sabiduría humana, la fe por obras que lleva prácticamente a la perdición. Y el tercer personaje que encontramos es el maravilloso Espíritu Santo, que aplica a sus escogidos el nuevo nacimiento, el único boleto para poder entrar al reino de Dios. Pero hoy, mis hermanos, solamente hablaremos de Nicodemo, ya que este representa a aquellos grandes hombres que tienen un conocimiento de Dios, pero no conocen a Dios. La palabra de Dios está llena, pero llena de preguntas. Pero también la palabra de Dios nos da respuestas a esas preguntas. Por ejemplo, la Biblia nos habla y nos hace una pregunta. Y creo que ustedes la tengan ahí en mente. Para ustedes, mis hermanos y los que me están escuchando, ¿qué es la vida eterna? Respóndase usted ahí mismo. Si alguien le llegara a usted a preguntar, ¿qué es la vida eterna? ¿Cuál sería realmente su respuesta? Pero como dije, la misma Biblia da la respuesta a estas preguntas. Si nosotros vamos a Juan 17:3, dice la palabra del Señor.
Y la dice bien claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Que reconozcan a quién, a Dios. Que reconozcan a quién, a Dios. Y Jeremías 9, del 23 al 24, creo que es más claro. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Que yo soy Jehová. Hoy en día, mis hermanos, hay muchos que se alaban porque tienen mucho estudio de teología, tienen una maestría, tienen un doctorado, pero no entienden y conocen a ese Dios grande, a ese Dios majestuoso, a ese Dios divino que lo dio todo por nuestra salvación. Hermanos, y la palabra de Dios es muy clara. Fuimos hechos para conocer a Dios. Y su propósito para nosotros es darnos vida eterna a través del sacrificio de su Hijo y del nuevo nacimiento, aplicado a través del Espíritu Santo. Hermano, quiero aclarar bien esto. Hay mucha diferencia en adquirir conocimiento de Dios y conocer a Dios. Muchas veces tenemos el conocimiento de Dios intelectualmente, a través de la Biblia, a través de libros, a través de la teología, a través de estudios, mientras conocer a Dios significa tener una conexión personal con Él a través de la oración, adoración y a través del Espíritu Santo. ¿Qué tanto nosotros conocemos a Dios? ¿Qué tanto nosotros experimentamos ese amor tan grande, tan maravilloso que Dios nos brinda? Hermano, y eso no es cada semana que venimos al culto. No es de vez en cuando. Es todos los días en la intimidad con Dios. Derramar nuestro corazón delante de Él. Glorificarle, exaltarle, bendecirle, desear realmente conocer cada día más y más el amor extraordinario de Dios por nuestras vidas. Hermanos, eso es algo maravilloso. Eso es algo extraordinario. Mire lo que nos dice 1 Corintios 2, del 11 al 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso es muy claro, ¿no? ¿Quién conoce a Dios? Sino el Espíritu de ¿quién? De Dios. ¿Y quién mora en nuestros corazones? El Espíritu Santo. ¿Y quién nos da a conocer a Dios? El Espíritu Santo que mora ¿qué? En nuestros ¿qué? En nuestros corazones. ¿Sí? ¿Y qué tanto para nosotros es tan importante el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos de nosotros le oramos al Espíritu Santo? Espíritu Santo, muéstrame a Dios. Espíritu Santo, llévame a conocer más a Dios, porque Él es el que lo conoce más. Yo a veces digo que el Espíritu Santo es el que va a Dios y escudriña su corazón y viene y nos sopla a nosotros lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para nuestras vidas. El Espíritu Santo es importante y importantísimo también para nuestras vidas. Y sigue diciendo, y nosotros no hemos recibido
el espíritu del mundo. ¿A quién le está hablando? A creyentes. A usted que es creyente, dice, usted no ha recibido el espíritu del mundo. Dice, sino del espíritu, y está en mayúscula, el Espíritu Santo que proviene de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en este caso, ¿qué nos ha concedido Dios? A través del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento. Y cuando está diciendo que usted no tiene el espíritu del mundo, es que las cosas del mundo no deben estar en sus vidas. Usted debe apartarse de las cosas del mundo. Usted debe ser una persona esforzada, valiente, que usted debe comprender, aun que el día del Señor lo apartó Dios para bendecir su vida, para hablarle, para transformar sus corazones. Y hermano, este día nunca lo debe usted cambiar por nada. El día del Señor fue para Él, para dedicárselo a Él, para conocerlo más a Él, para conocer las bendiciones que Dios tiene. ¿Para qué? Para nuestras vidas. El hombre natural, el hombre sabio del mundo, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. No las percibe. Nicodemo no podía percibir las cosas de Dios porque el Espíritu de Dios no moraba en él. El Espíritu de Dios no moraba en él. Por eso Nicodemo no podía percibir las cosas de Dios. Teniendo claro en esto, mis hermanos, vamos entonces a nuestro primer punto del día de hoy. ¿Quién era Nicodemo? Vamos al versículo 1 de Juan 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Hermano, y aquí me llama algo la atención. Cuando empieza Juan la narración, diciéndole a la audiencia de los nuevos convertidos, había un hombre. Él dice, había un hombre. No habían varios hombres, sino, dice Juan, había un hombre. Juan quería que su audiencia se fijara en este hombre, que tuviera su mente puesta en él, porque Juan les iba a hablar de un testimonio claro, de una bendición a través de este hombre. Y Juan llama la atención de su audiencia para que se fijen en qué, en Nicodemo. ¿Y qué decía Juan de Nicodemo? Que era ¿qué? Fariseo, dice la palabra del Señor. Por supuesto que su audiencia, lo que lo estaban escuchando, sabía que quién era un fariseo. Ellos sabían que era de una secta religiosa muy numerosa y respetada del judaísmo en los días de Jesús. Estos creían que la salvación debía de ganarla por medio de las obras. No me acuerdo esta semana que fuimos con mi señora y salimos a comprar unas cositas. Venía en el carro y le pregunté al Señor que venía manejando y le dije, oigan, usted cuando muera, ¿usted para dónde cree que se va? ¿Sí? Y me dijo, no, pues yo hago muy buenas obras. Yo le doy al que necesita. Yo por lo menos recojo el mercadito de la señora que no puede y voy y se lo llevo allá al carro, ¿cierto? Y hablo de puras obras. ¿Sí? Ese es el engaño que nos han metido. ¿Sí? La Iglesia Católica nos ha hablado que a través de las obras usted se gana la salvación. Y esa es una herejía. Esa es una de las mentiras más grandes que puede haber. Porque la salvación no se gana por obras. Y eso es lo que hacía Nicodemo. Obras. Y lo otro que los fariseos hacían era observando rigurosamente la ley. Pero no solamente la ley de Dios.
Acordémonos que ha hablado que los fariseos se habían inventado 630 leyes que obligaban prácticamente al pueblo a obedecerlas. ¿Sí? Los tenían sometidos sobre estas leyes. Si no eran capaces de cumplir las 10 leyes de Dios, moral de Dios, ¿cómo iban a cumplir 630 leyes que ellos habían inventado? Y las propias leyes de ellos habían sustituido que la palabra de Dios por sus propias tradiciones. Y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Así que aunque la palabra fariseo significa puro o separado, esta pureza solo era externa, nada interno en sus vidas. La mayoría de sus miembros eran personas instruidas que pertenecían a los sectores medios de la sociedad de su época, y ellos tenían una gran influencia sobre el resto de la población. Y miren, mis hermanos, lo que Jesús habla de los fariseos. Esto es muy importante, porque es prácticamente la introducción de lo que vamos a ver a continuación en estos días domingos. Porque usted tiene que tener fijo lo que era Nicodemo. Y vas a comprender que muchos de nosotros de pronto podemos estar al lado de Nicodemo. Pero mire lo que habla Jesús de este hombre. Mateo 23, del 2 al 5. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y se sientan los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero ¿qué dice? Mas no hagáis conforme ¿qué? A sus obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las 630 leyes, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues a esa secta de los fariseos era que pertenecía Nicodemo. Así que Juan llama la atención de su audiencia, mostrándoles quién era Nicodemo. Y no solo esto, sino que les agrega algo más. Mire lo que sigue diciendo Juan de Nicodemo. Él decía que era un principal, Nicodemo, entre los judíos. Y la palabra principal nos muestra que Nicodemo, hermano, Nicodemo no era uno más del montón. De por sí, su nombre significa vencedor del pueblo. Nicodemo era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo. Nicodemo era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús dijo de él que era un maestro de Israel. El mismo Señor Jesucristo, en Juan 3:10, él dijo: Nicodemo es un maestro de Israel. Jesucristo lo reconocía como maestro. O sea que Nicodemo no era cualquier cosa, era una persona importante. Si había alguien entre los judíos de que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios para el hombre, este era Nicodemo. Seguro que sí. Sin embargo, a través de la conversación con Jesús, vemos sus tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que el mismo Señor Jesucristo le quería enseñar. Nicodemo era un hombre de elevado carácter moral.
se podía describir hoy en día como un hombre recto, un hombre honrado, un hombre confiable, un hombre honesto, un hombre responsable, un hombre bien educado, un hombre cortés, un hombre culto. De seguro, mis hermanos, que aún a nosotros como creyentes, este hombre tal vez nos podía engañar. Con todas estas cualidades que este hombre tenía, podrían decir, este hombre es un verdadero creyente. Nos podía confundir. Hermano, y si un padre fuera con su hijo y viera a Nicodemo, le diría él a su hijo, mire hijo, póngale cuidado, póngale la vista a este hombre, Nicodemo. Este es un hombre digno, hijo, de imitar. A mí me gustaría que usted fuera como él. Claro, es que Nicodemo, mejor dicho, era lo máximo que había en ese tiempo. Tenía el puesto más elevado en su tiempo, en la parte religiosa. Ya después de eso no había otro puesto más elevado, solamente Nicodemo. Esto podía sorprender a cualquiera. Nicodemo, como fariseo y principal entre los judíos, mantenía una fuerte, pero una fuerte esperanza, una esperanza mesiánica. Ellos eran buenos conocedores de los profetas y creían en los profetas, creían en la venida de un Mesías, un rey de la casa de David, que iba a reinar desde Jerusalén y que iba a poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Como buen estudioso del Antiguo Testamento, Nicodemo conocía las profecías que hablaban del Mesías. Él era un erudito en conocer el Antiguo Testamento. Y yo estoy seguro que todas las profecías que se hablaban de Jesús, Nicodemo las sabía. Miren lo que dice Isaías 35, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios: decid a los corazones opacados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Está diciendo que Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Y quién vino a la tierra? El mismo Dios encarnado. Y fíjese las señales que venían después de esto. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertas. ¿No lo hizo el Señor Jesucristo? Claro, los ciegos vieron. Y los oídos de los sordos fueron abiertos. El cojo saltó como un ciervo. Y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y déjeme decirle, yo estoy seguro que Nicodemo vio estas señales. Las vio en el Señor Jesucristo. Pero Nicodemo tenía un sentido enorme y falso de su doctrina. Nicodemo era un idólatra de la letra, del texto sagrado, y daba gran importancia a las tradiciones, pero tradiciones y leyes impuestas por los mismos hombres. Ellos estaban cegados. Tenían cauterizado la mente. La revelación de la palabra de Dios estaba nublada, en este caso para Nicodemo. Pero déjeme decirle, Nicodemo conocía la palabra de Dios, conocía el Nuevo Testamento, claro que lo conocía. Y él vio palpable todas las señales que el Señor Jesucristo hacía. Y seguro Nicodemo las comparó con el Antiguo Testamento. Por eso le llamó la atención.
Pero veamos nuestro segundo punto, el encuentro con Jesús. Versículo 2. Dice la palabra del Señor: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Debemos de tener en cuenta algo, que Nicodemo era un maestro. Y entre ellos mismos, entre los maestros del Sanedrín, se tenían en alta estima. Por eso se puede comprender la actitud respetuosa y humilde de Nicodemo cuando se dirige a Jesucristo. Cuando él le dice: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Él lo respetaba como maestro. Él ha visto las señales del Señor Jesucristo. Él vio todo lo que hablaba el Señor Jesucristo y él mismo comprendió que era un maestro. Y por eso se dirige al Señor Jesucristo como ¿qué? Como maestro. Nicodemo llega y con mucho respeto y le da el calificativo de rabí al iniciar el saludo. Y este era un título de honor que se otorgaba entre los maestros de Israel a los que eran considerados como doctores y maestros religiosos. Y en hebreo, esta palabra rabí tiene un sentido de mi dueño. Era un título de respeto utilizado por los siervos para dirigirse a sus señores. Para dirigirse a sus señores. O sea que Nicodemo estaba reconociendo a Jesucristo como ¿qué? Como su dueño. Nicodemo le dice después: sabemos. Esto nos quiere decir que no solamente él sabía, sino que habían muchos que habían creído ¿en quién? En Jesús. Pero ¿por qué yo digo esto? Si nos devolvemos un poquito atrás, en Juan 2:23 nos da esta respuesta. ¿Por qué Nicodemo le dice que sabemos? Él no dice sé, sino dice que sabemos. Pero ¿quiénes sabían? La respuesta nos da en Juan 2:23. Dice la palabra del Señor: estando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, ¿qué sigue diciendo? Muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron en su nombre. Vieron, de que muchos viendo las señales que hacían. Ahí está la respuesta. ¿Por qué Nicodemo dijo sabemos? Pues la respuesta la da la misma palabra de Dios. Muchos habían estado observando a Jesús y las señales que él hacía. Y entre estos que habían observado, por supuesto que estaba Nicodemo. Por supuesto que estaba Nicodemo. Usted se imagina, mis hermanos, este hombre Nicodemo observando de lejos y como conocedor de las Escrituras, téngalo por seguro que a su mente venía todas las Escrituras que él había estudiado y reconocía a Jesucristo como maestro. Nicodemo sabía que todas las Escrituras eran inspiradas por Dios. Y entonces veía al Señor Jesucristo, todo lo que él hablaba. Y todo lo que el Señor Jesucristo hablaba estaba escrito. Por eso Nicodemo le dice que has venido de Dios como ¿qué? Como maestro. Porque él reconocía que el Señor Jesús lo que hablaba estaba escrito en el Antiguo Testamento. Lo reconocía. Y esta confesión le sirve a Juan para orientar la atención de su audiencia hacia Jesús. La confesión de maestro es muy difícil de entender. Y voy a decirle por qué en ese tiempo era muy difícil de entender. Ya que se le estaba dando a Jesucristo un reconocimiento como maestro. Pero
sin que Jesús hubiera recibido una instrucción oficial, como la que había recibido Nicodemo y en el Sanedrín. Y mire lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso en ese momento es difícil entenderlo, porque Jesús no estudió en una escuela rabínica, no estudió en ninguna institución. Mire lo que dice la palabra del Señor en Juan 7:15. Y esto se maravillaban, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ellos estaban sorprendidos, pero este hombre aprendió tanto. Si él no estudió en ninguna institución, ningún seminario. Pero este hombre sí sabe mucho de la palabra, ¿de qué? De Dios. No la recibió ningún estudio. Reconocerlo, Nicodemo como maestro, ya era mucho. Pero lo era más saber que su misión como maestro era divina, puesto que venía ¿de dónde? De Dios. Y esto era un avance considerable en el conocimiento de quién era Jesús. Pero todavía le faltaba mucho para entender que el maestro era también el ungido de su Padre. Era el unigénito de su Padre. Era el que Dios había enviado para la salvación del pecador. Era difícil de comprenderlo. Dice que Nicodemo, al venir de noche, indicaba que tenía muchas inquietudes espirituales y que quizás su religión no le satisfacía, no llenaba ese vacío que había en su corazón. Tal parece que las señales de Jesús despertaron la curiosidad de conocerle más a este gran maestro. Por eso el saludo. A Nicodemo también se le reconocía como maestro. Entonces tenemos aquí el encuentro de dos grandes maestros. Uno enviado del cielo y el otro reconocido por los hombres. Pero al agregar Nicodemo, porque de Dios has venido como maestro, Nicodemo estaba convencido de que Jesús debía tener una relación muy estrecha con Dios para ser capaz de realizar semejantes señales que él había observado. Le reconocía como maestro por las señales que él hacía. Nicodemo estaba impresionado. Pero déjenme, mis hermanos, quiero que comprendan algo. Y quiero aclararles cuál es el propósito en sí de las señales que Jesucristo hacía. Sabemos que todas las señales fueron cumplidas a través de Jesucristo. Pero ¿cuál es el propósito realmente de estas señales? Primero, manifestar el reino de Dios. Mostrar el reino de Dios. Hacer visible el reino de Dios. Era el propósito de ¿qué? De las señales. Manifestar el reino de Dios. Mostrar el reino de Dios y hacer visible el reino de Dios. Y segundo, ellas eran un medio. ¿Para qué? Para un fin mayor. La salvación de las almas a través de la predicación del Evangelio. Ahora, mis hermanos, veamos nuestro tercer punto, el cual vamos a hablar sobre la fe. ¿Qué no es una fe salvífica? ¿Qué no es una fe salvífica? Creer en el Señor Jesucristo como maestro, como un gran maestro, déjeme decirle que no está mal. Pero esto no nos salva. Y no nos salva de la ira de Dios. Debemos de creer que Jesucristo
es verdaderamente Dios, que murió por nuestros pecados para darnos salvación. La teología, hermanos, no nos salvará. El mucho estudio de los libros no nos abrirá las puertas al reino de Dios. ¿Quién no es una fe salvífica? Segundo, creer en Él por señales. Nicodemo vio muchas de estas señales, una tras otra, el cual apuntaban a que a la divinidad de Cristo. Nicodemo no ve a Dios en Cristo, pero sabe que estas señales vienen ¿de quién? De Dios. Pero no cree que Jesucristo es Dios. Nicodemo se quedó solamente con las señales. Nicodemo no fue más allá, donde las señales apuntaban a la salvación de su alma. Estas señales tampoco, mis hermanos, nos salvarán de ir al infierno. Tampoco nos salvará de ir al infierno. Nicodemo tenía dos opciones, claro que sí. O creer en Jesucristo, en el Dios vivo y verdadero, manifestado en aquel hombre que tenía al frente, o creer en una mentira, como muchos de los que en ese momento habían en el tiempo de Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo les advirtió sobre esos mentirosos que hoy en día también pululan en nuestros días. Pastores que se desvían realmente de la palabra de Dios, que acomodan la palabra para su bien. Los famosos pastores de la prosperidad, mentirosos, herejes, que explotan realmente a la iglesia. Diezme, y mientras usted diezme, te irá muy bien. Tendrás carro, beca, perro y de todo, si usted diezma. ¿Sí? Ofrende. Y se inventan yo no sé qué cosas, que las primicias tienen que darlas. A principio de cada año tiene que apartar usted una cantidad y dar la siembra y dar esto, aquello y esto a otros. Hombres herejes, mentirosos, pero tendrán su paga en el infierno, mis hermanos. Ténganlo por seguro. Y Jesucristo le dijo: guardaos de esos falsos profetas, de esos falsos pastores de hoy en día, que vienen a vosotros vestidos de oveja. Y de verdad, yo no lo ve como que levitan, ¿no? Y llegan. Y cuando llegan a la iglesia, eso todo el mundo se para y llegó el pastor, llegó el gran pastor, y le brindan pleitesía, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ladrones. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Mateo 7, del 15 al 18. Y creo que Jesucristo habla aquí muy claro de los falsos profetas. Pero bueno, así, ¿cuál fue la conclusión de Nicodemo? Creer en Jesucristo que es un gran maestro y que Dios lo estaba usando. Pero él nunca pensó que este hombre que tenía al frente era el Hijo de Dios, el mismo Dios encarnado, el Mesías que tanto había esperado y que tanto había anhelado. La fe de Nicodemo, entonces la podemos definir en dos frases. Primero, has venido de Dios. La segunda, Dios está contigo. Ahí están las dos frases que hoy se siguen repitiendo.
¿Y dónde se repite? En los testigos de Jehová. Dos frases que se repiten los testigos de Jehová, que creen que en el Señor como un gran maestro, o lo creen como un profeta, pero nunca creen que sea realmente Dios. Otros aceptan que Jesús fue algo grandioso, y lo es, pero creer en Jesús como alguien grandioso que ha venido de Dios no es suficiente. Este tipo de fe es ejercida por la voluntad del hombre. Por eso Juan 1:13 nos dice: los cuales son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿quién? Sino de Dios. Hermanos, esta fe es insuficiente para entrar en el reino de Dios. Ahora lo grandioso aquí es que él estaba frente a Nicodemo, que Nicodemo estaba frente a Jesús, del Señor Jesús, el Dios encarnado, el omnipotente, el omnisciente, y que conoce lo profundo de nuestro corazón y lo más íntimo de nuestro ser. Conoce la verdadera necesidad de nuestro corazón, y eso es lo que Nicodemo no entendió. Y tal vez muchos de nosotros no entendemos que Dios es un Dios omnisciente, que conoce lo más profundo de nuestro corazón. La misma palabra de Dios nos dice que antes de que usted pensara, ya Dios conocía ¿qué? Sus pensamientos. Hermano, no podemos nosotros engañar a Dios. Si nosotros estamos pensando que podemos engañar a Dios, ir a Él con mentiras, con hipocresía, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón, mi hermano. Dios lo conoce todo. Lo mejor es hablar con Dios transparentemente. ¿Usted no le ha pasado muchas veces que cuando usted de pronto hace una obra a una persona, en lo más profundo de tu corazón usted está esperando recibir algo de lo que hizo? Pero usted vive diciendo: uy, no, yo lo hice de corazón para Dios, pero sabe que en su corazón no es así, que está esperando algo. Cuando ofrendas, cuando diezmas, está esperando ¿qué? Algo de Dios, una retribución de parte de Dios. Mi hermano, eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Dios. Nunca, mi hermano. Cuidémonos de ese corazón lleno de ¿qué? De hipocresías. Los testigos de Jehová. Hermanos, esa fe no es suficiente para entrar en el reino de Dios. Ahora lo grandioso era que Nicodemo estaba frente a él. Así que aunque Nicodemo no preguntaba nada, Jesús va a responder aquello que Nicodemo necesita saber. Jesús va a responder aquello que Nicodemo necesita saber. Nicodemo se acerca con halagos. ¿Y qué le dice Nicodemo a Jesús? Has venido de Dios. Y Nicodemo cree que con eso iba a impresionar al Señor Jesús. Tus señales son grandiosas, Señor Jesús. Pero déjeme decirle que a Jesús no le importaba nada de eso. ¿Por qué? Porque Jesús es omnisciente. Él sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo. Él sabe lo que hay en el corazón de Nicodemo. Que Nicodemo necesita el nuevo nacimiento. Y vuelvo y digo, Nicodemo fue un hombre que estaba en la cúspide más alta de su religión. Su conciencia le dictaba que no tenía entrada en el reino de Dios.
A Nicodemo le preocupaba que un día no resucitara para vida eterna. ¿Sino para qué? Sino para perdición. Y eso nos tiene que preocupar a todos. Usted, mi hermano, y yo estamos seguros de la salvación, de nuestra salvación. Hay seguridad de salvación realmente en nuestras vidas. ¿Hay esa seguridad? Eso debemos de preocuparnos. Nicodemo sabe que no es un hijo de Dios. Es algo parecido de aquel que tiene una maestría, un doctorado, una teología y no tiene seguridad de salvación. No es salvo. Así que Nicodemo va a Jesucristo en medio de la noche. Va a preguntarle algo que ni siquiera el Señor le va a responder. Hermanos, pero esto lo veremos dentro de 15 días. La respuesta del Señor Jesús. Y veremos entonces la verdadera necesidad que tiene Nicodemo. Vamos a las aplicaciones, mis hermanos. Hoy en día, mis hermanos, me van a perdonar esto, pero es mi experiencia y es lo que yo he visto. Es lo que yo he visto. Lo vi en el seminario y lo he repetido muchas veces y me preocupa todavía ahora. Hoy en día hay muchos reformados y que son conocidos como la gente más inteligente, sabia, en medio del pueblo cristiano, reconocidos como grandes teólogos. Son admirados como Nicodemo y tal vez creen que debido a este conocimiento y moralidad externa son salvos, pero también puede estar engañados, mis hermanos. Y de verdad que no es solamente mi preocupación. Ya lo he consultado también con varios pastores y me dicen, ¿sabe que a nosotros también nos preocupa esto? Y no es, hermano, malo uno estudiar teología. Déjeme decirle, lo malo de estudiar la teología es tenerla aquí, pero no aplicarla aquí. ¿Sí me entiende? Mucho conocimiento. Pero como dije al principio, ¿conocemos realmente a Dios, mis hermanos? Yo no le estoy diciendo que no estudie. Pero mis hermanos, yo les pido en el nombre del Señor, estudie, pero aplique a su vida realmente lo que está estudiando a través de la palabra de Dios. Cuando yo estaba en el seminario, era mi oración. Señor, lléveme a aplicar todo lo que está aprendido. Y es maravilloso. Hermano, la teología es algo maravilloso. Lo malo yo vuelvo y digo, es que muchos jóvenes hoy van a los seminarios, hermano, y salen saliendo más que el Espíritu Santo. Es una verdad, es una realidad. Y yo pienso, mis hermanos, que este es un engaño de Satanás. Es un engaño de Satanás. Yo me considero que de teología yo sé poco. Acá hay hermanos que saben más teología que yo. Pero una cosa sí me agrada, que yo un poco que leo, o lo mucho que leo de la Biblia, trato de aplicarlo primero a mi vida para poder dárselo a ustedes. De eso sí estoy seguro que lo hago. Estudien, hermanos, pero apliquen a su vida. Mis hermanos, amamos la ley de Dios, pero no añadamos nada a la ley de Dios. Debemos de vivir el escrito está. Reconocer que el Señor Jesucristo como Maestro, si lo reconocemos, esto está bien. Ver las señales del Señor Jesucristo como algo grandioso, está bien. Pero no lo es todo. Debemos de reconocer que el Señor Jesucristo vino de Dios y que vino realmente a darnos salvación. Y usted, mi querido amigo que me está escuchando, usted puede arrepentirse. Usted puede correr a Jesucristo, ver a Jesucristo y simplemente dile: Señor, soy otro Nicodemo, más en este mundo, pero perdóname y ten misericordia de mí, pobre pecador. Espíritu Santo, dame ese nuevo nacimiento. Quiero y deseo
entrar en el reino de Dios. Oremos, mis hermanos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos e inclina tu rostro en una actitud de reverencia a nuestro Padre Celestial. Dele gracias a Dios por su palabra viva y eficaz. Amado Dios, doy gracias por tu palabra, que es más cortante, Dios, que espada de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro corazón. Suplíquele al Señor hoy, te pido hoy, Señor, y como pastor, Dios de los cielos, que si en medio de nosotros hay algún Nicodemo que tiene una fe insuficiente para ir a ti, Señor, tenga misericordia, Dios, de este hombre o esta mujer. Y te pido, Dios de los cielos, que lo salves y que le des, Dios de los cielos, un nuevo nacimiento, Señor. Amado Dios, límpianos, purifica, Dios de los cielos, nuestras vidas. Amado Dios, ten misericordia, Dios de los cielos, y lo he pedido, Dios, de esta iglesia, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, Señor, ciudad de Dios. Santifica, Dios de los cielos, esta iglesia. Señor, evidencia, Dios de los cielos, que salga el pecado, Dios de los cielos, de cada uno de mis hermanos, Señor. Pero también, Dios de los cielos, así como tú lo sacas, límpianos, Dios de los cielos. La gloria y la honra sean para ti. Bendita, Dios, sea tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.